Aleluya, gloria al Señor. Póngase cómodo, mi hermano, mi hermana, visita que quizás hoy día ha venido por primera vez. Todo lo que ha quedado allí en el hogar, confíe que el Señor lo va a guardar. A veces, Señor, el consejo se necesita de poco tiempo, palabras precisas, pero a veces el Señor necesita darnos un consejo a veces un poquito más largo. Así que no se preocupe usted del tiempo, porque muchas veces se comenta, no, que el sermón estuvo muy largo. La verdad que el Señor no fue capaz de entrar allí donde yo necesitaba, pero hoy día el Señor quiere darnos un buen consejo, porque Dios es un buen Padre. Y en su preocupación siempre va a querer trabajar en aquellas áreas donde nosotros nos cuesta a veces reconocer que necesitamos aquellas partes donde hay que fortalecerla, porque el tiempo que el Señor nos ha permitido vivir no son tiempos fáciles. Necesitamos de la cobertura, necesitamos de la luz de Él para poder transitar en esta vida que a veces se nos torna a veces muy complicada, procesos que hay que enfrentar, pero solos estamos condenados a fracasar. Dios es el Dios que trae fortaleza a nuestras vidas. Quiero que abra su Biblia allá en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Marcos. Vamos a leer allí algunos versículos del capítulo 4. Sé que Marcos capítulo 4, vamos a leer el versículo 35 hacia adelante. Un relato que lo hemos escuchado muchas veces, pero lo importante es que la palabra del Señor siempre ella trae algo nuevo, como decía nuestra hermana Paulina acá, hay siempre algo nuevo de parte del Señor. Aunque nosotros sepamos muchas veces con antelación las cosas que a veces nos traen preocupación, pero no le damos muchas veces la importancia que debiéramos darle. Pero allí nosotros vamos a ver un relato de sus discípulos que en una situación que ellos eran hombres de mar, eran hombres que estaban acostumbrados a las inclemencias del tiempo, pero se encontraron en una situación donde quizás para ellos era totalmente diferente, porque estos eran pescadores. Vamos a leer y después vamos a ir viendo allí qué fue lo que pasó con estos hombres, como también muchas veces a nosotros nos pasa en esta situación que vamos a leer. Allá en el versículo 35 del capítulo 4 del Evangelio de Marcos dice: aquel día cuando llegó la noche, les dijo, está hablando Jesús, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le esperaron, dice, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron en gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias por su palabra, que ella es rica, ella trae alegría y trae fortaleza. Señor, al exponerla, Padre, que usted sea el que guíe mis palabras, Señor, y que solamente se escuche su voz, Señor. Gracias por estos tiempos que usted nos da.
en el nombre de Jesús. Un relato que quizá usted lo ha escuchado muchas veces, y lo hemos escuchado muchas veces, pero lo importante es que siempre la palabra tiene algo nuevo. Siempre hay algo que en nosotros va a causar y va a traer un refrigerio y va a traer una luz y una claridad con respecto a esta situación que estos hombres estaban allí experimentando en aquella barca. No se olvide que nosotros, nuestra vida, nuestro cuerpo físico es como una pequeña barca que va a navegar por el mar de esta vida. Y nos vamos a enfrentar a muchos retos y a muchas dificultades mientras estemos nosotros en este cuerpo que el Señor nos ha puesto. Pero debemos nosotros pensar cómo enfrentamos nosotros las dificultades, las adversidades que el tiempo o los momentos vamos a tener que pasar mientras estemos aquí en la tierra. Estos hombres, como les decía yo, eran pescadores, hombres que estaban acostumbrados al mar, a las inclemencias, a los temporales, pero esta situación a ellos los embargó, les causó un tremendo problema. ¿Qué fue lo que pasó con ellos? ¿Por qué ellos clamaron al Señor? Porque Jesús les dijo, vamos a pasar al otro lado. Y cuando nosotros podemos detenernos y pensar cuando el Señor nos invita que crucemos al otro lado, al lugar donde Él quería estar con ellos, se nos olvida muchas veces que cuando nosotros, nuestra barca, esta pequeña barca que va a navegar por la vida, vamos a enfrentarnos a situaciones y a problemas adversos que en algún momento nos van a alcanzar. Pero cómo nosotros enfrentamos, cómo nosotros reaccionamos frente a los problemas que vamos a tener que pasar mientras estemos aquí en la tierra. Quizás vamos a tener problemas financieros, van a haber tormentas como la que estaban pasando estos pescadores allí en aquella pequeña barca. Vamos a tener quizás problemas familiares, de salud, problemas sentimentales, vamos a pasar situaciones quizás laborales, espirituales, desastres naturales, y podríamos nombrar un sinfín de tormentas o problemas adversos que vamos a tener que enfrentar mientras estemos en este cuerpo. Pero, ¿cómo nosotros podemos asociar o cómo podemos nosotros sobrellevar estos problemas adversos que vamos a tener que enfrentar todos en algún momento? Nadie va a pasar el tiempo aquí en la tierra sin tener ninguna dificultad. Pero lo bueno, mis queridos hermanos, que es recordar que no estamos solos en esta vida. El Señor ha empeñado su palabra y Él nos ha dicho que Él va a caminar con nosotros siempre hasta el fin de los tiempos. Ese es un gran aliento y una gran esperanza de parte de Dios, porque Dios en su palabra, ella es fiel y verdadera. Él no nos miente, Él no nos engaña, Él ha empeñado su verdad, que nos va a acompañar hasta el fin de los tiempos. Así que ese es un gran aliento y una gran alegría saber que el Señor no nos va a dejar solos. En esta ocasión le llamaremos adversidades a las situaciones adversas que la vida nos va a enfrentar y que vamos a tener que nosotros en algún momento pasar. Pero ¿sabe usted que estas situaciones adversas que nos van a tener que nosotros enfrentarlas en alguna situación, con fe, con paciencia, con esperanza, en Dios podremos enfrentar cada situación que en algún momento usted y yo vamos a tener que sortear? Porque cada reto que la vida nos va a desafiar, vamos a tener que nosotros con esperanza, con paciencia en Dios, podemos lograr y podemos superar cada adversidad que en un momento usted y yo vamos a tener que pasar. Así que puede que la paz no llegue de inmediato como sucedió con aquellos pescadores en aquel momento allá en el mar de Galilea. Ellos estaban allí con el Señor, el que puede solucionar los problemas. Estaba, dice, durmiendo allí en la popa del buque, en un cabezal, y allí ellos se acercaron a Él porque ellos algo vieron en Jesús. ¿Por qué acudieron a Él y dijeron, Señor, no tienes cuidado que perecemos?
¿Qué ellos vieron en Jesús? ¿Qué cosas ellos tenían en su corazón que clamaron a Él y fueron a decirle: Señor, no tienes cuidado? Y la pregunta que nosotros debemos hacernos: si el Señor un día llegó a nuestro corazón, ¿por qué nosotros no clamamos? ¿Por qué nosotros no nos acercamos y decimos: Señor, mira lo que estamos pasando? Que el Señor sabe las situaciones adversas que de repente nos alcanzan. Pero ¿qué vemos nosotros en el Señor? Él será aquel que puede ayudarnos a sortear las situaciones adversas que nos alcanzan en los momentos que menos esperamos nos llegan. ¿Qué veían ellos? Allí en ese momento, como decía, la paz quizás no sea inmediata en los problemas que vamos nosotros a tener, pero sí debemos confiar que hay un Dios que va a caminar siempre hasta el fin de los tiempos, dándonos una respuesta y una señal de alivio en nuestras situaciones. Jesús el Señor, ¿sabe usted que Jesús el Señor en los peores momentos, en las peores tormentas de nuestra vida, en las situaciones más complicadas, Él allí está para fortalecernos y para ayudarnos? Él nunca nos va a dejar solos. Somos nosotros los que descuidamos, los que no vemos dónde podemos acudir, a quién debemos seguir en los momentos que la vida nos va a desafiar en muchos retos que a veces nos parecen imposibles sortearnos. Pero allí está el Señor. Allí está el Señor para ayudarnos. Allá en el libro de Isaías, el capítulo 41, el versículo 10, allí hay una palabra de aliento de parte del Señor que nos invita, que nos recuerda, que nos trae una luz cuando estamos pasando adversidades en nuestra vida. Dice allá en Isaías 41, 10, dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas. Lo primero que viene, mis queridos hermanos, cuando tenemos un problema adverso, cuando viene una tormenta, cuando viene algo dificultuoso, lo primero que viene a nosotros es el temor. Por eso es que el Señor le dice: no temas, yo estoy contigo. Palabra del Señor fiel y verdadera, que no es algo que sea como para que nosotros nos calmemos o que nos conformemos, sino que es una verdad de parte de Dios. No temas, yo estoy contigo. No desmayes. Muchas veces estamos a punto de sucumbir, a punto de tirar la toalla, por decir una cosa. Él dice: yo siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Palabras que muchas veces las sabemos, pero ¿cómo las aplicamos cuando estamos allí en toda la oscuridad del problema? ¿Cómo podemos nosotros vislumbrar estas palabras que muchas veces están allí en nuestra mente, pero no son una realidad en la vida de cada uno de nosotros? No temas, yo estoy contigo, el Señor. No desmayes, yo soy el Dios que te esfuerzo, que te va a dar la solución y te va a dar la fortaleza para que este problema, esta adversidad no te lleve a la oscuridad y a la desesperación. Siempre te sustentaré, siempre te ayudaré. No solamente el Señor nos dice que nos va a ayudar en los momentos que esté desocupado, porque el Señor nunca va a tener la puerta cerrada para ayudarnos. Su diestra siempre va a estar allí atenta para levantarnos, para sostenernos y para guiarnos y para fortalecernos. Esas palabras siempre deben estar allí en los momentos cuando necesitamos, cuando estamos pasando estas situaciones. Como decía, esta pequeña barca que somos nosotros va a tener que navegar por el mar de la vida. La vida es un mar de problemas. Vamos a tener que enfrentar cada situación en los momentos menos esperados. Llegan las situaciones adversas que nos traen dificultad para poder sortearlas. Por eso es que el Señor dice: no temas, yo estoy contigo. Eso, mis queridos hermanos, nunca debe estar ajeno y lejano de nuestra vida, porque el Dios se ha comprometido a estar hasta los fines de los tiempos en nuestra vida. A menudo cuando estamos pasando tormentas, situaciones adversas en la vida, viene el sentimiento de desesperación. Nos frustramos, tenemos miedo, nos turbamos, nos desanimamos.
nos enojamos y nos irritamos. Viene un sinfín de reacciones que en el fondo, en vez de traernos claridad, nos traen confusión, nos frustran, nos dan miedo, nos irritamos, nos enojamos y a veces incluso le echamos la culpa a otras personas. Pero ¿sabe usted que el profeta Nahum, allá en el capítulo 1, el versículo 7, él había experimentado la bondad, la misericordia de Dios, y él dice y declara: Jehová es bueno. ¿Quién puede decir amén? Él dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que confían en él. Aleluya. Jehová es bueno, fortaleza en el momento de la adversidad, y él conoce a aquellos que confían en él. ¿Por qué la confianza en el Señor se nos derrumba, se nos opaca, se nos nubla cuando estamos pasando esta situación de adversidad, como estaban pasando estos pescadores, estos discípulos allí en aquella barca? Porque ellos estaban temerosos, porque ellos dudaban, siendo hombres que estaban acostumbrados a las inclemencias del tiempo en la mar, pescadores que su vida, su trabajo era eso. Y nosotros, mis queridos hermanos, esta pequeña barca que va a navegar por el mar de la vida, donde van a venir grandes olas, van a venir grandes vientos que nos van a traer desánimo, nos van a traer miedo, frustración, nos va a irritar porque no tenemos a veces la claridad de la palabra del Señor cuando Él dice: no temas, yo estoy contigo. Nahum decía: Jehová es bueno, fortaleza en el momento del problema. Y Él conoce realmente los que confían y los que creen en su palabra. Porque la palabra de Él es verdad, aquella que nos trae seguridad en los momentos de dificultad. ¿Qué hacer en los momentos del problema, de la dificultad? ¿Sabe usted que es allí donde nosotros muchas veces nuestra reacción, nuestra actitud no es la consecuente con nuestra fe, con nuestra creencia en el Señor? Y el Señor, en el momento de la dificultad, Él dice que Él toma nuestro problema y lo hace suyo. Por eso es que nosotros debemos confiar en Él, que Dios camina con nosotros en medio del problema. Él nunca nos va a dejar solos. Nosotros a veces nos sentimos como en la soledad, como que no hay nada que pueda aliviar el problema o tener una pequeña claridad. ¿Cómo vamos a terminar? Como estos pescadores y estos discípulos, que ellos esperaban lo peor de ellos, porque la barca ya se les estaba inundando. Les había venido el miedo, le había venido la frustración de ver que la situación ellos no podían manejarla. Y nosotros muchas veces pensamos solucionar los problemas llevando nuestra propia barca, nuestras propias soluciones, nuestras propias perspectivas, pero el Señor dice: yo quiero llevar tu problema, pásamelo a mí. Y Él camina con nosotros. Por eso que la palabra del Señor allá en el libro de Isaías, el capítulo 43, el versículo 2 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si pasas por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Todas estas cosas en algún momento han pasado por nuestra mente y están allí, como un pequeño espejo que nos trae luz, a veces tan pequeña que no somos capaces nosotros de entender de que la palabra del Señor es justamente aquella que quiere darnos a nosotros aquel alivio en los momentos cuando estamos pasando las dificultades, las adversidades que nos van a alcanzar de una u otra manera. Por eso es que allí, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. El Señor, mis queridos hermanos, nunca nos va a dejar solos. Él siempre va a andar allí pendiente de nosotros. El problema que pasa es que nosotros no creemos realmente a la palabra.
es tanta la frustración, es tanto el miedo, es tanto el temor, que nos trae una oscuridad sin poder detenernos y pensar que el Señor tiene la solución para cada situación que vamos a enfrentar en algún momento menos esperado. Por eso que allí, cuando Él dice, no temas, yo estaré contigo. Porque Él habla en primer lugar del temor, de aquello que nos va a causar lo que nosotros no debiera nublarnos ni debiera opacarnos realmente esta confianza y esta esperanza que el Señor pone a través de su palabra. El problema de nosotros es que la palabra no se ha hecho viva en el corazón y en el ser, porque no estamos muchas veces dispuestos a aceptar estas verdades que nos van a traer la solución en los momentos cuando estamos pasando estos problemas de la vida. Gloria al Señor. ¿Qué provocan, mis queridos hermanos, qué provocan las adversidades y los problemas que debemos enfrentar en nuestra vida? ¿Qué cosa es la que nos empiezan a traer dificultades? ¿Sabe usted que estas furiosas fuerzas a veces nos causan mucho daño? Ellas destruyen nuestra alma y nos privan de nuestras perspectivas y promesas eternas de parte de Dios para nuestras vidas. Una de las cosas que las adversidades de la vida nos producen, ellas destruyen nuestra confianza y nuestra fe y nuestra esperanza en Dios, y nos dejamos llevar muchas veces por la situación. ¿Cómo podemos nosotros enfrentar? ¿Cómo podemos nosotros mitigar cuando estamos allí en todo el problema y toda aquella oscuridad que muchas veces, retos que muchas veces no tenemos cómo sortearlos con nuestra humanidad? Por eso que el Señor en cada momento sale al encuentro para fortalecernos y darnos un momento y una tranquilidad a través de su palabra. Lo primero que sucede cuando vienen los problemas es que nuestra confianza y nuestra esperanza empieza a desteñirse o a opacarse, y aquella fe que supuestamente tenemos en el Señor no se activa y no trae el resultado que el Señor espera de sus hijos. Por eso es que es necesario cada día buscar de la presencia y de la verdad del Señor. Allá en el Evangelio de Marcos, lo que leíamos recién en los versículos 39 al 41, Jesús les arenga a sus discípulos. Allí le dice: ¿por qué están ustedes amedrentados? ¿Acaso no tienen fe? ¿Acaso no han creído realmente? Porque ellos ya habían tenido la experiencia con el Señor, ellos sabían quién era. Y yo la pregunta que me hago, y le hago a usted también: ¿acaso usted no sabe que el Señor es el mismo, el de ayer, hoy, el de mañana, el mismo? ¿Habrá perdido autoridad el Señor? ¿Habrá menguado su poder? ¿Por qué nosotros tenemos esa actitud? ¿Por qué el Señor cada día debiera arengarnos como lo hizo con sus discípulos? ¿Acaso ustedes no tienen fe? ¿Acaso no me creen lo que yo he dejado establecido? ¿Cuánto le creemos al Señor? ¿Cómo es la relación que tenemos con el Señor? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestro pensamiento cuando estamos pasando las dificultades que nos van a alcanzar en cualquier momento? Todos vamos a tener que pasar situaciones donde necesitamos de la ayuda del Señor. Pero el grave problema de nosotros es que en los momentos de dificultad se nos olvida quién es el Señor. Debemos tener un tiempo cuando nos arrecian los problemas, las dificultades, porque las dificultades, los problemas pueden venir de diferentes fuentes. Pueden venir problemas familiares, económicos, laborales,
de los hijos, problemas sociales, pérdida de un ser querido y tantas cosas por nombrar algunos. Pero nuestra confianza y nuestra fe y nuestra paciencia en el Señor deben ser las que nos sostengan. La palabra debe ser la que nos traiga la fortaleza y la confianza, como decían aún, Dios es bueno. Y Él va a estar siempre preocupado de sus hijos en los momentos de dificultades. Otra de las cosas que a veces nosotros los cristianos no entendemos y no queremos aceptar de que para el Señor no hay ningún problema que sea tan grande que Él no pueda solucionarlo. Para Él no hay ninguna dificultad, aunque nosotros creamos que esto no lo va a poder solucionar, para el Señor no hay nada imposible de solucionarlo en su tiempo. El Salmo 55, el salmista hablaba con respecto a eso. En cuanto a mí, decía el salmista, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Mire la confianza de alguien que decía, en cuanto a mí, yo voy a clamar al Señor y Él me salvará. ¿Cuál es nuestra confianza? ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es lo que a nosotros nos va a sostener en el momento de la dificultad, en el momento cuando estemos pasando el problema? Llámese cual sea el problema, el Señor sigue siendo el mismo. Por eso es que el salmista decía, en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré. Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí. Aunque contra mí haya muchos, Dios escucha y actúa a favor de los que confían y temen a Él. Esa es una declaración de confianza, de tranquilidad y esperanza que debiera estar en nosotros arraigada y allí esculpida en nuestro corazón. Para que en los momentos cuando venga la dificultad, cuando venga el problema, cuando venga la oscuridad allí de la solución, la frustración, el miedo, podamos acordarnos de que debemos decirlo en cuanto a nosotros, yo voy a clamar a Dios. Y Él va a escuchar mi voz, y Él va a responder. Y Él me va a fortalecer en el momento aquel cuando yo ya no veo absolutamente nada. Todos en algún momento enfrentaremos situaciones adversas en la vida, unas mayores que otras, pero siempre la vida será un desafío. ¿Cómo las enfrentamos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo llegamos en el momento que aparece esta dificultad? ¿Cómo está nuestra relación con el Señor? Muchas veces las dificultades nos encuentran en una pésima relación con el Señor. Por eso es que es mucho más difícil poder confiar y es mucho más difícil poder esperar en la respuesta, porque nuestra vida no está alineada con la voluntad y el anhelo del Señor. El libro de Isaías, allá en el capítulo 40, el versículo 28 hacia adelante, dice: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como el águila, correrán y no se cansarán y no se fatigarán. Una declaración hermosísima que nos trae alegría, pero cuánta realidad hay en nosotros de esto. Cuando el cansancio espiritual viene, la falta de claridad de la palabra, ¿será realmente lo que Él establece allí, que Él da esfuerzo al cansado? ¿No has oído, dice, no has escuchado, no has visto que el Dios eterno es el que hizo los confines de la tierra? Él no se cansa. Él nunca va a estar allí en una situación donde no nos va a prestar atención a nosotros. Y yace ahí la figura de los jóvenes, de los muchachos que se cansan, se fatigan, pero los que esperan en Jehová, los que
está la confianza y la tranquilidad de que el Señor va a estar siempre presto a ayudarnos en un momento de las dificultades. Todos tenemos problemas, ¿verdad? Todos. En un momento vamos a tener que enfrentar estas situaciones, como estos discípulos allí en esta pequeña barca, donde el temor allí ya los tenía agobiados. Veían que no había solución y ellos esperaban lo peor. Allí aparece el Señor y le dice: ¿por qué están amedrentados? Porque a veces nosotros estamos en la misma condición de estos hombres, estando el Señor a nuestro lado. ¿Por qué actuamos y reaccionamos allí con aquella frustración y el miedo, sabiendo de que Dios, su diestra está extendida para levantarnos en todo momento? ¿Por qué? ¿Qué hay? ¿Qué pasa en nosotros? ¿Por qué no? Perdónenme la expresión, ¿por qué nos arratonamos teniendo al Señor de nuestro lado? Gloria al Señor. Todos en algún momento decía: vamos a tener que enfrentar algunas dificultades en la vida. Dios está presto para ayudarnos cuando estemos pasando por dificultades adversas. El salmista allá en el Salmo 46, de los versículos 1 hacia adelante, decía: Dios es nuestra fortaleza, amparo y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Aleluya. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el Señor siempre nos alienta en las dificultades que vamos a tener que enfrentar en esta pequeña barca que somos nosotros en el mar de esta vida. La vida es un mar lleno de olas y de vientos dificultosos que nos van a afectar. Usted no va a estar ajeno ni yo, sino que vamos a tener que navegar por esta vida con situaciones, olas que quizás un día nos van a pasar y nos van a superar. Y vamos a estar tan amedrentados como estos pequeños allí, discípulos que estaban allí, temerosos de lo que podía sucederles. Ellos no esperaban nada bueno el resultado, porque veían que el agua ya lo estaba superando. Y nosotros muchas veces hemos navegado de situaciones muy complicadas y hemos visto cómo el Señor ha calmado la tempestad, cómo Él se ha parado allí y nos ha sacado de las cosas más difíciles, y seguimos desconfiando de Él, seguimos dudando de lo que Él puede hacer por nosotros. Él subió a la cruz porque le ama, porque nos amó de tal manera que no escatimó ningún sacrificio, y ese amor sigue tan vigente como en aquel momento. Esos brazos no se han caído, sino que han seguido allí, abiertos para llamarnos. Una vez dije de acá que no fueron los clavos los que sujetaron a Jesús, sino que fue el amor hacia la humanidad. Eso es lo que sucedió allí en la cruz. Pero nosotros a veces estamos amedrentados, frustrados porque no sale como nosotros quisiéramos salir del problema. Por eso el Señor nos alienta, y allí decía el salmista: Dios es nuestra fortaleza y amparo, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen, dice, y se turben sus aguas, tiemblen los montes a causa de su braveza. Hace 2 días atrás, el Señor nos despertó, ¿verdad? Nosotros estábamos allá en un lugar con mi esposa, y cuando vino allí el remesón, yo pensé que iba a seguir más largo, porque el lugar donde estaba se movió demasiado. Pero allí esas pequeñas situaciones, esos pequeños despertares del Señor, nos atemorizan y pensamos lo peor. ¿Dónde está nuestra confianza? Es ahí donde nosotros, el Señor, estas pequeñas situaciones nos pone a prueba el reto, cuánto hemos crecido y cuánto confiamos en el Señor. Y allí nos damos cuenta que en el momento se nos nubla y se nos tupe y nos acordamos de nada, salir arrancándonos.
Pero ¿sabe lo bueno? Que estos discípulos no podían salir arrancando de la barca porque era caer al mar. Ellos estaban allí presos de algo que el Señor, Él preparó todo esto. Le dijo, pasemos al otro lado. Y ahí Él se quedó dormido porque Él era 100% humano y 100% Dios. Él estaba cansado, estaba allí en un cabezal en la popa de la embarcación cuando vino este problema. Y a veces nosotros vamos navegando en el mar de esta vida y empiezan las olas, empezamos a ver de repente la tormenta, empezamos a ver el tiempo que se está nublando, empezamos a ver el problema, pero no tenemos para dónde arrancar porque tendríamos que ir al espacio, a la luna. Es por eso que debemos confiar en la plena seguridad del Señor. Las tormentas, los problemas son parte de la vida desde que entró el pecado al mundo, desde Adán hasta Cristo, hasta que venga por su iglesia. Los problemas nos acompañarán hasta el final de nuestra vida. No nos vamos a poder escapar. Desde el momento que entró el pecado al mundo, desde Adán hasta cuando Jesús venga por su iglesia, todos los problemas nos van a seguir, nos van a estar allí alcanzando de una u otra manera. Pero sabe, el salmista decía ya en el Salmo 119, él haciendo una reflexión y viendo que la vida muchas veces nos trae dificultades de una u otra manera, de diferentes formas a cada persona. Y él decía, abatida hasta el polvo está mi alma. Él reconocía que muchas veces la estadía que en la tierra se transforma en un hastío de la vida, un cansancio. Pero él decía, vivifícame según tu palabra. La palabra trae vida al ser humano, la palabra del Señor. Y él le decía allí la declaración, vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Cuando nosotros somos completamente honestos con el Señor, decimos, Señor, este ha sido mi caminar, este camino al que yo quiero llevar. Pero hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin es muerte. El salmista decía, Señor, yo te he manifestado mis caminos y tú me has respondido. Y ahora terminaba diciéndole, Señor, enséñame tus caminos. Los caminos del Señor son rectos, son buenos, que traen dirección y traen fortaleza y seguridad. Ellos son los que nos van a traer tranquilidad en nuestro paso en la tierra. Pero, ¿cómo nosotros podremos enfrentar y cómo sabremos llevar? Una de las cosas que debemos nosotros entender, mis queridos hermanos, que si nosotros no sabemos enfrentar los problemas de la vida, ellos nos van a alcanzar y nos van a hacer una vida miserable mientras estemos aquí en la tierra. Si no sabemos reaccionar y si no sabemos llevar los problemas que nos van a alcanzar y nos van a quejar, vamos a llevar una vida miserable aquí en la tierra. Por eso es que Jesús nos invita a llevar en nuestras cargas. Jesús es tan bueno, es tan misericordioso y sabe hasta dónde nosotros podemos lidiar con aquellas situaciones que nos van a sacar de nuestro quehacer diario. Allá en el libro de Mateo, el capítulo 11, los versículos 28 al 30, el Señor nos hace un llamado. No solamente para aquel tiempo, sino que para todos los tiempos. Él dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, yo los haré descansar. ¿Cómo nosotros podemos entender de la preocupación del Señor que Él quiere hacer suyo su problema y el mío? Y nos dice, venid a mí, todos los que estén cansados y trabajados, yo les voy a dar descanso. Hasta ese punto es el Señor tan bueno. Yo los haré descansar, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aleluya.
Qué Dios más bueno tenemos nosotros. ¿Con quién podríamos comparar este Dios que hasta en los peores momentos de nuestra vida Él está allí preocupado, que nos quiere salir al paso para decirnos: Juan, ven a mí, aquella dificultad, aquella situación que te está quejando, yo quiero llevártela. Yo quiero darte la solución y la tranquilidad para tu alma. Aquello que te preocupa, aquello que te frustra, aquello que te trae miedo, tráelo a mí. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué actitud tomamos cuando viene el problema? ¿A quién acudimos? Muchas veces Dios envía dificultades a nuestra vida para ver cómo reaccionamos, cómo hemos crecido espiritualmente en la fe y en la dependencia del Señor. La confianza y la esperanza, la paciencia en Dios. Muchas veces perdemos las bendiciones de parte de Dios porque no sabemos reaccionar frente al problema. A veces el Señor envía dificultades para que nosotros tengamos la bendición después de la prueba que muchas veces quiere que pasemos. Pero nuestra paciencia, nuestra confianza, nuestra fe se empieza a debilitar. Empezamos a flaquear, empezamos a dudar del Señor. Por eso Él nos recuerda que todas esas situaciones no deben ser producto de aquello que nos embargue y nos oscurezca la confianza y la esperanza que usted y yo hemos depositado un día delante del Señor. Hay dificultades que nos desafían nuestra fe y nuestra confianza en Dios, nuestra paciencia, nuestra obediencia, nuestra dependencia y el amor. ¿Cuánto amamos a Dios? Ahí donde empieza a desarrollarse todo aquello que un día pensamos que está en nosotros. ¿Cuánto amamos al Señor? ¿Cuánto dependemos de Él? ¿Cuánto le creemos a Él? ¿Cuánto hemos crecido en Él? En los momentos de la dificultad, en la adversidad, en la tormenta que viene, es ahí donde debe empezar a salir todo lo que hemos invertido o lo que el Señor ha tratado de invertir en nosotros. Allí en los remesones es donde debe salir y debe caerse toda la duda, toda la desconfianza, y quedar allí la confianza y la esperanza en el Señor, que es lo que espera Él de cada uno de sus hijos. Juan, el capítulo 16, el versículo 33, Él decía: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. El Señor, Él siempre allí con su palabra alentadora, las palabras que yo les he hablado para que tengáis paz. Cuando la palabra de Dios es abundante en la vida de cada uno de nosotros, cuando la palabra está allí en nosotros, floreciendo, dando frutos, ninguna de estas cosas nos van a causar problemas. Pero cuando hay escasez de la palabra, ella no nos va a traer paz porque hay desconfianza, hay duda. No ha hecho el trabajo que debiera hacer, por lo que ha quedado la palabra del Señor en la vida de cada uno de nosotros. La pregunta que debemos hacernos como cristianos cuando estamos pasando dificultades: ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo enfrentamos? ¿Lo hacemos inteligentemente y salimos victoriosos sin perder el gozo de la salvación, de la fe y el amor de Dios? ¿Cómo reacciona usted? ¿Cómo reacciono yo cuando vienen las dificultades? Cuando vienen las adversidades que muchas veces no las esperamos. Muchas veces nos hemos encontrado en retos que no pensamos que vamos a salir de ellos. Si aquí yo hiciera una encuesta y preguntara de todo
lo que el Señor le ha salvado, todas las cosas que el Señor ha hecho, en los momentos que usted ha pasado, cuando ha estado allí en aquella pequeña embarcación, cuando las olas han venido sobre usted y el viento le ha arrasado. Sé que podríamos hacer un libro de tantas cosas. El Señor nos ha salvado de muchas cosas. Ese es nuestro Dios. Y yo, mis hermanos, no quiero ser autorreferente, pero mi Dios es demasiado bueno. Estoy en deuda con Él. Y usted también. También está en deuda usted, porque el Señor ha sido misericordioso con ustedes. ¿De cuántas cosas lo ha salvado el Señor? De muchas. Y lo va a seguir salvando mientras sigamos confiando en Él. Es importante comprender si Dios envía dificultades a nuestra vida, no es para destruirnos, sino para salir más fortalecidos en nuestra confianza, en nuestra esperanza y dependencia y paciencia en Dios. Muchas veces, mis queridos hermanos, Dios envía alguna dificultad a nuestras vidas. No siempre las dificultades son producto del pecado, porque muchas veces nosotros pensamos que todos los problemas que nos vienen es producto del pecado, sino que sabe usted que muchas veces vienen estas dificultades por la desobediencia, la soberbia, la arrogancia, de la autoconfianza y de la autosuficiencia que nosotros empezamos a tener, de llevar una vida licenciosa lejos del Señor. No siempre las dificultades vienen por producto del pecado, sino que son otros los factores que muchas veces son los que gatillan y van hacia nosotros por la arrogancia, la desobediencia, la autoconfianza. Así que cada uno de nosotros debemos mirar nuestra vida. Quisiera terminar diciendo lo siguiente. Debemos estar conscientes y preparados que no siempre saldremos airosos de los problemas y las dificultades que vamos a enfrentar. Eso debemos tenerlo muy claro, que no siempre vamos a salir airosos de las adversidades que el mundo nos va a presentar, a veces por culpa nuestra o porque el Señor necesita saber hasta qué punto le amamos y hasta qué punto confiamos en Él. Pero sabe que en todas las dificultades o en todas las situaciones, no importa cómo sea el término, debemos dar gracias a Dios. Debemos darle gracias a Dios en todo. Y eso es muy difícil muchas veces entenderlo. Pero Dios nos ha dado recursos a cada uno de nosotros, a sus hijos, para poder sortear los problemas y las tormentas de la vida que nos vengan en algún momento. Él nos ha dado su Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Él nos ha dado su gran amor, dominio propio, dice. Él no nos ha dejado desamparados, Él no nos ha dejado a merced, sino que Él ha dejado el Espíritu Santo para guiarnos a toda justicia y a toda verdad. Nos ha dejado su poder, su gran amor. Juan 3:16 dice, allí se ve el gran amor de Dios. Él no fue a la cruz solamente por un capricho, sino porque le ama y le sigue amando. Nos sigue amando el Señor. Nos ha dejado el dominio propio también. Debemos confiar en el poder de Dios y en su infinito amor. Y quizás, como punto final, quizás cada uno de nosotros aquí está pasando por alguna situación, por alguna tormenta, por alguna situación adversa, que está allí pensando cómo salgo de ella, cómo la enfrento, cómo reacciono, cómo está mi confianza, cómo está mi esperanza, cómo está mi dependencia del Señor, cuánto le he creído, cómo voy a salir de ella. Pregunta que quizás usted se está haciendo ahora, porque más de alguno de nosotros, usted está pasando por alguna situación que está allí guardadita. Pero sabe lo bueno, que el Señor está aquí. Amén.
Él ha venido hoy día aquí para solucionarnos el problema. Y la invitación sigue siendo la misma. Venid a mí, todos los que estáis cansados. ¿Usted tiene algún problema? Lo único que tiene que hacer es ir donde el Señor. Él es la única solución. Póngase en pie, vamos a orar. Debemos confiar en Dios.